Buenos días, mi nombre es Christopher Maya y bueno, hoy día voy a exponer voy a defender lo que viene siendo mi aplicación, la cual he puesto de nombre Urban Haze Analytics, es decir, en referencia a que esta aplicación nos sirve para poder, como ingenieros civiles o incluso arquitectos, poder calcular y saber la altura que hay en las zonas urbanas y zonas de edificios, es decir, cuando nosotros queremos construir en alguna zona, tenemos que tener en cuenta lo que es la altura que está permitida construir por los municipios, incluso la altura que están construidas las casas y las alrededor, en zonas urbanas, tanto como en zonas de edificios. Bueno, también y utilizando lo que vendría siendo las funciones como las librerías como Pandas y Matplot hubiéramos para poder analizar esto, bueno, utilizando pandas y teniendo en cuenta una cosa, una cosa que vendría siendo las alturas de edificios. Como nosotros, como ingenieros, tendríamos que recopilar las alturas de los edificios en el que hay o en la altura de las casas en dicha zona urbana y con esto para hacer en un archivo SCV. Bueno, con esto cargaríamos los datos que en este caso no le pude poner nombre a las, a las, a los edificios porque tuve un error con pandas ya que me detectaba los nombres como letras y como caracteres que no debían estar ahí y no me dejaba calcular lo demás. Bueno, como esto, vamos primero a trabajar con la altura, los datos 1, que vendría siendo una zona de edificios. En esta dicha zona de edificios tenemos que calcular la altura promedio de estos. Con esto nos damos cuenta que la altura promedio que se construye en dicha zona sería de 69,5. Es decir, que con esto tendríamos que cuando nosotros vayamos a construir, tendríamos que tener en cuenta que la altura promedio que la que podríamos construir es de 69,5 metros. Y la mediana, es decir, la mediana de la construcción también de la altura sería de 67,5. Entonces tenemos eso. Y la desviación estándar, es decir, con cuánto las construcciones la altura de los edificios van cambiando, sería de 9,14 metros. Es decir, que la variación de las alturas entre los edificios es de 9,14 metros. Entonces también con esto nosotros tendríamos en cuenta al momento de construir que nuestra altura promedio sería de 69 y para nosotros seguir construyendo tendríamos que tener en cuenta la desviación estándar de que la construcción, es decir, que tendría que nuestro edificio variar entre 9 metros y cómo estas alturas varían. Y bueno, aquí podríamos sacar los datos completos, que serían el promedio, la desviación estándar, lo mínimo que se construye ahí sería de 60 metros, lo máximo sería de 85 metros en dicha zona. Y bueno, sigamos con esto, nos damos cuenta de que en esta zona de edificios, cómo podríamos construir, la altura máxima a la que podríamos construir y todo lo que implica eso. Bueno, sigamos con esto. Los datos 2 implican una zona urbana, o sea, zona de residencial, una zona de casas. Como nos damos cuenta con las alturas de estas casas, podríamos darnos cuenta que la altura promedio de construcción ahí sería de 8,20 metros. Entonces, que nuestra casa no podría, debería tener una altura promedio de 8,20 metros. Y bueno, la mediana de 7,5. Y cómo la desviación estándar de estas, o sea, cómo fluctúa o cómo va variando las casas es de 3,14 metros. Entonces, con estos datos nosotros ya podríamos diseñar, tanto como en la zona urbana y como zona residencial, las construcciones, la altura de las construcciones. Y bueno, tenemos vuelta, en este caso, para poder graficar he utilizado, como no les pude dar un nombre a los edificios, por lo que no me daba un error con pandas, tuve que poner un bucle for, entonces para que me dé el número de los edificios y con sus respectivas alturas. Entonces, en este caso podemos ver una gráfica de distribución, como tenemos la altura con la altura de los edificios y aquí tenemos con la altura de las casas y como para cumplir el objetivo de que aquí podemos visualizar el rango de frecuencia con lo que las alturas, es decir, con un histograma. Aquí podemos ver que como la frecuencia hay dos edificios con 60 metros,
uno con 65, otro con 70, otro con 75, otro con 80 y otro con 85. Como la frecuencia de los edificios es, es muy irregular. De la altura de los edificios es muy irregular y así igual de las casas. Bueno, este ha sido mi proyecto. Muchas gracias.